Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar nuevamente aquí unidos como la familia de Dios que somos. Por la sangre de Jesús hemos sido comprados y ahora somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios y le damos gracias a nuestro Dios en esta tarde, que hoy es otro miércoles más de la doctrina bíblica, que es tan importante aprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar en este momento con una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Pero quisiera antes darle la bienvenida a todos los que ya ahorita se conectaron. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Es una alegría poder estar con ustedes y que juntos podamos estudiar la preciosa palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, que el tiempo vuela, y a ver si hoy podemos ir avanzando, porque esta ya sería la quinta clase de la renovación de la mente. Vamos a orar. Padre bueno, qué privilegio poderte llamar Padre, que sabemos que esto es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó un precio muy alto por nuestra salvación y que podamos tener esta relación personal contigo a través de Jesucristo. Padre, gracias por esta tarde que nos permites estar estudiando la doctrina bíblica, que es tu preciosa palabra de Dios. Te pedimos en este momento que descienda tu Espíritu Santo, que traiga revelación de tu preciosa palabra, Señor, para que así, dándonos tu Espíritu Santo entendimiento, la podamos poner por obra y dar mucho fruto en lo que aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, Señor, que nos da la cobertura apostólica y ha sido de grande bendición. Gracias, Señor. Te pedimos, estamos puestos de acuerdo para que tú lo sigas levantando y ungiendo con poder, trayendo esa revelación que cae en la cabeza. Así que desciende esa unción hacia las barbas, a las vestiduras, hasta llegar al borde, y que todos, Señor, unidos en un solo cuerpo en Cristo, podamos, Señor, ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. También te rogamos, bendigas a nuestra amada hermana Leti y a toda la familia apostólica. Señor, muchas gracias, bendíceles y guárdales de todo mal. Y en este momento disponemos, Señor, nuestros corazones. Echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros y en este momento estamos sedientos de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar. La hermana Manu. Sí. Y hay algunos hermanos que escriben que están intentando entrar en la plataforma. Le pedimos a Dios que también les ayude a ellos. Y vamos a comenzar en esta tarde. Como les decía, estamos en la quinta clase de esta precioso tema. Todos los temas de la palabra de Dios son muy importantes. Cada palabra escrita, cada letra, cada coma, todo es, aunque el original no se escribió con comas ni con puntos, pero cada palabra dice aquí que se va a cumplir toda la palabra de Dios. No dejará de cumplir si la palabra de Dios es eterna. Por eso es tan importante ir estudiando las Sagradas Escrituras.
Nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. Le damos gracias a Dios en este día que nos permite estar estudiando este precioso tema de la renovación de la mente. Y la palabra de Dios, la doctrina bíblica es un fundamento en el caminar cristiano. Por eso es tan importante que estudiemos y escudriñemos las Sagradas Escrituras que se basan en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y para que no seamos como niños que fluctúan, que van llevados por falsas doctrinas, como dice ahí la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de falsas doctrinas y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, que es la cabeza, y esto es Cristo. Así es que hoy empezamos. Gracias a Dios ya se están conectando más personas y esta es la quinta clase, como les comentaba. Voy a hacer un breve resumen de todas estas 4 clases pasadas. Vamos a ir algunos puntos remarcándolos. Es muy importante, se aprende mucho por la repetición. Entonces también es muy importante ir afianzando todos estos conocimientos. Siempre vamos a estar aprendiendo y es bueno estarlo recordando. Miren, aquí en el capítulo, perdón, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos habla de la importancia de renovar la mente para que así pueda ser transformada nuestra vida. Esto lo podemos encontrar ahí, les voy a leer Romanos 12:2, donde dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a leer en este momento otra versión que también es la Biblia de la de Dios habla hoy, en el que aquí claramente vemos que este versículo, pero aquí se habla de un cambio de mente para cambiar nuestra manera de vivir. Miren, vamos a verlo, que es igual que el anterior, pero aquí tenemos una mayor comprensión. Dice en Romanos 12:2, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente, sabiendo que estamos viviendo el final de los últimos días, tiempos muy difíciles y peligrosos. Y el apóstol Pablo nos dice que no debemos vivir conforme a los criterios de este tiempo presente, sino por el contrario, en esto está basada la clase, en este versículo que dice, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. ¿Por qué? Porque es importante que renovemos nuestra manera de pensar. También la palabra de Dios nos dice, porque como piensa el hombre, así es él. Como tú piensas, tú vas a actuar. Por eso es tan importante que cambie nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Pero ¿a qué criterios o cómo la vamos a ir cambiando? Pues la vamos a ir cambiando una vez que hemos nacido de nuevo, que hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, lo hemos reconocido como nuestro Mesías, que es el Hijo de Dios que vino para salvarnos, y decimos, sí, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vino para salvarme, y yo te reconozco a ti, que moriste por mis pecados, tomando mi lugar en esa cruz,
para el perdón de mis pecados. Y ahí le abrimos el corazón al Señor Jesús y le decimos, Señor Jesús, yo rindo mi vida a ti y te abro mi corazón. Ven a Él, Señor, y toma tú el trono de mi corazón y que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Y en ese momento, aquí como vemos, esto ya es un resumen de las clases pasadas, que somos seres tripartitos, que tenemos cuerpo, que es esto que vemos, que tenemos alma, que está en nuestro interior, y tenemos espíritu humano. Pero este espíritu, cuando no hemos recibido a Cristo, está muerto. Entonces, una vez que nosotros le abrimos al Señor Jesús nuestro corazón, este espíritu, el amarillito que para fines didácticos está en este diagrama, viene a morar el Espíritu de Jesucristo, viene a morar el Espíritu Santo y es lo que le llama la Biblia el nuevo nacimiento. Lo explicó el Señor en el Evangelio de Juan 3. Entonces nacemos de nuevo. Y y ahora que ya somos hijos de Dios, el Señor Jesús ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo. Miren, aquí en Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Aquí es cuando lo recibimos, aquí es cuando viene a morar el Espíritu de Cristo y a nuestros corazones clamando Abba Padre. Y también aquí en Romanos 8:26 es donde nos dice que también el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Fíjense, nos ayuda, esta es la palabra griega, sunatilamvanatal, que significa prestar mano junto al mismo tiempo e ir en ayuda de alguien. O sea que el Espíritu Santo es nuestro ayudador en nuestra debilidad. Entonces, una vez que ya hemos nacido de nuevo, viene el Espíritu Santo a morar también a nosotros y Él nos va guiando a toda la verdad. Ahora tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar, como estábamos viendo en este diagrama. Aquí en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Por eso aquí es donde tiene que ir siendo cambiada nuestra mente a la manera de lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que vamos a ir viendo en este resumen y que hemos visto en las clases pasadas. Una vez que hemos nacido de nuevo, así como dice aquí en Primera de Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Así es que ya vimos que el Espíritu, que el Espíritu del Señor Jesús viene a morar a nosotros y al igual el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va guiando a toda la verdad. Y ahora sí, ya una vez que hemos nacido de nuevo y oramos y le pedimos al Espíritu de Dios que nos revele su palabra para que la podamos entender y vaya siendo cambiada nuestra manera de pensar. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros una vez que hemos nacido de nuevo tenemos la mente de Cristo. Eso también lo vimos en las clases pasadas, que la renovación de nuestra mente significa llevarla a su estado original mediante un proceso de limpieza, quitando toda contaminación. ¿Por qué? Porque veníamos del mundo y traíamos todo lo del mundo, tradiciones del mundo y cosas del mundo. Andábamos en la oscuridad y cuando recibimos al Señor Jesús somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y de esa contaminación que traíamos se tiene que ir limpiando, quitando esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, que traíamos del mundo, hasta llegar a tener la mente de Cristo. Por eso aquí en la palabra de Dios el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya?
Mas nosotros, o sea, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra mente ya va a estar centrada en Cristo y en las cosas de Dios. Y vamos a ser capacitados por la preciosa palabra de Dios y el Espíritu Santo para ir conociendo los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Esto mismo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir, esta palabra sentir quiere decir del griego froneo, que significa pensar. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pensar como Cristo, tener la mente de Cristo, sentir, tener un mismo sentir, sentir las mismas cosas, poner la mira, modo, hacer caso. Por eso continúa el apóstol Pablo aquí en Filipenses 2:5 diciendo, pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. Entonces, esta palabra, aquí está una versión, arriba es la Reina Valera y abajo es la Biblia de la de Dios habla hoy, dice, pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. Esto es tener la mente de Cristo, por eso tiene que ir siendo renovada para que vayamos teniendo los pensamientos de Dios. Tenemos que ir cambiando de los pensamientos mundanos, de la carne, de donde veníamos, hacia los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una batalla y una vez que hemos nacido de nuevo, enfrentamos la batalla. La batalla va a estar aquí en nuestra mente. ¿Dónde es el campo de batalla? La batalla está en la mente. Y el Señor permite que aquí como vimos el ejemplo de cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, que había muchos pueblos enemigos que no fueron destruidos y esto era para con el fin de que los hijos de Dios que iban a entrar a esas tierras, los jóvenes de Israel aprendieran a pelear y a echar de sus posesiones a sus enemigos en el nombre del Señor Jesús. Y de igual manera, nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde a veces nos vienen pensamientos no agradables y que debemos de desechar. Ahorita lo vamos a ir aclarando en las clases, en lo que seguimos pensando que debemos de desechar, recordando que veníamos del mundo. Entonces, ahí veníamos con muchas limitaciones, veníamos con muchas cosas de no puedo hacer estas cosas, nada me sale bien. Todas estas batallas se libran acá en la mente, no puedo, a los temores, como los llegamos a ver en algunos ejemplos de la mente no renovada. Esto es de la mente que no es renovada. Entonces, vimos algunos ejemplos como el Saúl, que lo voy a mencionar un poquito para ir recordando que era una mente no renovada. En la mente no renovada, vemos que se van a manifestar las obras de la carne, como lo veíamos en en las obras de la carne son en Efesios 5:18. Más adelante se nombran, así, las obras de la carne, perdón, no son Efesios, es en Gálatas 5:18. Esto ya es un resumen, por eso estoy yendo un poco rápido. ¿Cuáles son las obras de la carne? El apóstol Pablo en Gálatas 5:18 al 22 nos habla de que las obras de la carne son evidentes. Y miren, aquí están, se las voy a ir leyendo, están también en sus pantallas. Las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, enojos, rivalidades, disensiones y sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, si se quedaron alguna de mencionar ahí, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a nacer, viene a morar a nuestro corazón, perdón, Él viene a morar, los que nacemos de nuevo somos nosotros, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón y se debe de evidenciar el fruto de quien vive en nosotros. El fruto del Espíritu, como vemos, es gozo, es amor primeramente, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, nosotros debemos ir cambiando esa vana manera de pensar e ir teniendo los pensamientos de Cristo. Aquí les puse una imagen porque aquí está odio, celos, está la angustia. Como vamos a ver, como se vieron algunos ejemplos de esto por no tener una mente renovada. Saúl tenía una mente no renovada, ya que él tenía envidia de David siendo el rey de Israel. Él tenía envidia de David. ¿Por qué? ¿Por qué tenía envidia de David? Lo vimos porque el pueblo amaba a David más que a él y eso le daba envidia, no tenía una mente renovada. Su meta, la meta de Saúl era egoísmo, el ser alabado. Vemos que era alcanzar la fama ante el pueblo y estuvo dispuesto a hacer cosas que eran desaprobadas por Dios con tal de obtener la alabanza del pueblo. Pero porque él desechó la palabra de Dios, Dios lo desechó. Así es que por eso tenemos que tener en cuenta la preciosa palabra de Dios. Ahí lo vemos, miren, en 1 Samuel 15:30 dijo Saúl, he pecado. Reconoció que pecó, pero no se arrepintió. Y eso es un cambio de mente, una metanoia, un cambio. Él supo que pecó, reconoció que pecó, pero no se arrepintió. Y le dijo a Samuel, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo. Eso es lo que busca una mente no renovada, el ser aclamado, el egoísmo, el humanismo. El humanismo está centrado en el hombre. El cristianismo está centrado en Cristo. Y hoy estamos viviendo en una sociedad anticristiana que no quiere nada de Dios. Entonces, por eso es tan importante renovar nuestra mente. Entonces, la mente de Cristo es centrada en Cristo, en sus enseñanzas y en Cristo. Así es que aquí, como vemos, Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres. No hubo un arrepentimiento. Y por andar en la vanidad de su mente, meditaba pensamientos de venganza en contra de David y lo quería matar constantemente. Y ya no se ocupaba tanto del reino como de buscar a David para matarlo. Y incluso ahí hay un ejemplo que vimos en la clase que se tocó este punto, en que arrojó Saúl la lanza, pues dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces y muchas más, si ustedes lo ven ahí en 1 Samuel. También se tocó otra mente no renovada, que es la de Acán, en donde los israelitas fueron derrotados por la desobediencia de Acán. Una mente no renovada no quiere obedecer a Dios. Está fija en su vana manera de pensar, en la avaricia. Aquí fue la codicia, miren cómo vemos, y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Aquí vemos, va a confesar su pecado también. Dice, cuando vi, porque todo lo que, o sea, cuando Israel estaba entrando a la tierra prometida, Dios dijo que era anatema y que tenían que destruir todas las cosas que ahí al lugar que iban a entrar. Entonces aquí dice,
y que tenían que destruir todo. Pero aquí dice, cuando vi, miren, esta Josué 7:20 dice, y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar de 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de pesos, de 50 ciclos de peso, lo codicié y lo tomé, desobedeció. Y aquí que están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Este personaje, o sea, estábamos viendo acá, era del pueblo de Dios, pero su mente y su corazón estaban lejos de agradar a Dios. Esto es cuando ya tenemos una mente renovada, lo que tú y yo queremos es agradar a Dios, hacer las cosas por agradarlo, por amor a Él y por agradarlo. Entonces, este hombre, su mente y su corazón estaban lejos de agradar a Dios. Y a causa de la codicia, que es el amor al dinero, como se tocó, el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero y a la fama. El amor al dinero que tenía Acán y la fama, quería el fama, se contaminó a sí mismo y a su familia llevándolo a la destrucción. Por eso es tan importante el cambio de mente, porque si no, no vamos a avanzar. Y en lo espiritual o avanzamos o vamos para atrás. No podemos estar en un punto estático. Entonces también vimos los cristianos que no renuevan su mente, se adaptan al mundo, como lo vimos en Romanos 12:2, y por eso debemos andar, como dice aquí, en el Espíritu Santo. Y también vimos el ejemplo de Marta, que de la misma manera, Marta, o sea, ¿se acuerdan que ahí en el pasaje de Juan 11, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? Y Marta, igual que los discípulos, sabían que Jesús y nos iba, aquí decía, Marta creyó que Lázaro sería resucitado hasta el día postrero, pero no creyendo es la falta de fe. Por eso necesitamos leer la palabra, estudiar la palabra, porque la palabra es la que nos da fe. Entonces necesitamos esto, la fe de la palabra, para que sea renovado nuestro entendimiento, nuestra mente. Y Marta, hasta vemos en el diálogo que hizo Marta, le contestó a Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero ahí Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, aquí no creyó que Dios era poderoso para resucitarlo en ese mismo momento, pero pues ya después ahí vio el milagro, ¿no? Como el Señor Jesús resucitó a su hermano. Es por eso que necesitamos ese cambio de mente. También vimos que los israelitas en el desierto ya habían sido libres, pero su mente seguía atado al pasado y ellos querían regresar de donde eran esclavos. Y así muchos cristianos quieren regresar al mundo, pero esto no trae vida sino muerte. Aquí el pueblo de Israel había sido sacado por Dios de Egipto y por ello aún tenían la mente de esclavo. O sea, una mente no renovada es una mente de esclavo. Y por eso su preocupación era qué comer y qué vestir. Por eso es importante leer la palabra de Dios, que como nos dijo el Señor Jesús, que nosotros no tenemos que estar afanados como los gentiles que no conocen a Dios por el que comerán y que vestirán, porque nosotros tenemos un Padre que cuida de nosotros y sabemos de lo que tenemos necesidad, y que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se añadirán. Y prosigo porque todavía me falta mencionar algunos ejemplos de mente no renovada.
aquí está lo que les acabo de leer en Mateo 6:33, dice el Señor Jesús, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Necesitamos tener una mente renovada, porque mucha gente busca las puras añadiduras, pero no a quien las da. Por eso buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. También vimos el ejemplo de Jesse. Jesse, él, vemos que aquí en ese capítulo que leímos en Segunda de Reyes 6, de 14 al 17, vemos la soberanía de Dios. Vimos que Jesse era el criado de Eliseo y Jesse representa a los cristianos que cuando están en un momento de dificultad no pueden ver con sus ojos espirituales. Esto es lo que necesitamos, la fe, ver con nuestros ojos espirituales. Entonces, cuando oró Elías de Eliseo por él se fueron abiertos sus ojos espirituales y vio las huestes que Dios había mandado para ayudarnos. Aquí, ¿qué podemos ver? Que una mente no renovada va a seguir atada al pasado. Cuando nosotros ya tenemos todo, cuando nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos puede ayudar en todo te puede ayudar. Ahí en la palabra de Dios dice, ¿habrá algo difícil para Dios? Para lo que para los hombres es difícil, para Dios todo es posible. Entonces, Jesse, hasta que no oró Eliseo para que fueran abiertos sus ojos espirituales, él tenía una mente no renovada. Pero al tener ya una mente renovada también vamos a tener paz. Y los temores que antes teníamos van a desaparecer. Entre ellos el primero es que ya no tendremos, ya no vendremos a condenación, más hemos pasado de muerte a vida. Lo primero es eso, que ya no tendremos temor a la muerte, porque Cristo venció a la muerte y Él resucitó y nos justificó. Estos lo podemos ir, nuestra mente va a ir siendo renovada al ir escudriñando las escrituras. Entonces, aquí como vemos, Jesse no podía ver las huestes que Dios había enviado para salvar a Eliseo hasta que Eliseo oró. Y el rey David, aquí como vemos en los Salmos, lo vamos a ver, el rey David era un hombre que tenía una comunión tremenda con Dios y su corazón confiaba en Él. Y lo podemos ver en los Salmos que él escribió hablando de que nosotros podemos confiar en Dios. Por eso es tan importante leer toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos separar uno de otro. Así que como el rey David, él tenía una comunión personal con Dios. Él conocía al Espíritu Santo y tenía esa comunión con Dios y una mente renovada, que confiaba en Dios Todopoderoso y inspirado por el Espíritu Santo escribió estos salmos tan preciosos aquí. David era un hombre de guerra. Él enfrentaba batallas constantemente, tanto en su mente como físicamente, porque él era un guerrero. Y él escribió en el Salmo 27, allí en esta Biblia de la Reina Valera 60, el título que tiene este Salmo 27. Esto es un resumen, por eso me estoy yendo más rápido. Y ya voy a tener que continuar hacia la clase. En el Salmo 27, como vemos, lo escribió David. Y aquí dice David, Jehová es mi luz y mi salvación. Y si nos vamos al versículo 27:3, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temerá mi corazón. Esto es la importancia de tener una mente renovada, que nuestro corazón no tenga miedo, que no temamos. Esto nos lo dijo el Señor Jesús una
y otra vez. En el Nuevo Testamento también Él nos decía, no teman. Él dijo, en el Evangelio, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces debemos de confiar en Cristo, por eso es tan importante tener esta mente renovada. Y cuando empieza la batalla, ahí es cuando más tenemos que acercarnos a la presencia de Dios, cuando más tenemos que alzar el escudo de la fe, la armadura, y para poder apagar los dardos incendiarios que nos quiere mandar el enemigo a nuestra mente y poder afirmar, como dijo el rey David aquí, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, fíjense por favor, y lo pueden subrayar en su Biblia, que dice, estaré confiado. Iba a buscar este versículo en la Biblia en el Nuevo Testamento, que dice aquí, no temas. El Señor Jesucristo dijo, no teman porque he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dijo en él, no teman. Mm. Fíjense lo que dice en Juan 16:33. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Entonces, es por esto que es tan importante confiar y no temer, no temer, no temer. Y también escribió en el Salmo 34:7 el rey David, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Mucha gente, bueno, y yo estaba entre ellas, yo tenía mucho miedo a la oscuridad antes de entrar en el camino del Señor. A mí me daba miedo la oscuridad, no me agradaba la oscuridad. Y aunque mucha gente me decía, cuando nazcan tus hijos se te va a quitar todo eso, centrado en el humano. Pues nacieron mis hijos y no se me quitó el miedo a la oscuridad. Sí se envalentona uno, que tiene uno que ir con los hijos o que si lloran o esto, pues se levanta uno y va, pero el miedo ahí persiste y el amor de Dios echa fuera todo temor. Una vez que entramos en el camino del Señor, Él está con nosotros y nos libera de la opresión. Yo venía de una opresión demoníaca, el Señor me liberó, es parte de mi testimonio y ya no tengo miedo a la oscuridad. Es algo increíble. Mi mente fue renovada y tiene que ir siendo renovada todos los días hasta que Jesucristo venga. Pero esto es una realidad. No temamos. Y eso desde niños teníamos miedo y pues, bueno, a lo mejor ya en esta época no, pero a nosotros nos decían que había el coco y que ya nos fuéramos a dormir y que el coco, ¿verdad? Y que la bruja y que esto. En Cristo no tenemos que temer y tampoco le agrada al Señor la brujería ni la hechicería, pero Él nos libra de todos estos males. Por eso es necesario y crean que sí existe la brujería, la hechicería, la magia negra, la magia blanca. Por eso hay que renunciar a todo eso. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues en la palabra de Dios. Aquí está escrito, por eso tenemos que tener una mente renovada y dejar esas vanas maneras de pensar. Ya no vamos a ver personas que se hicieron limpias, pero de alguna o de otra manera se ha participado en la obra de las tinieblas y has participado en los altares de muertos, en fiestas paganas, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ir siendo renovado y al ir liberándonos el Señor de las tinieblas, vamos siendo llevados a la luz del Señor Jesucristo y no vendremos ya más a condenación. Y Él
nos echa fuera todo temor. Y por eso hay en el Salmo 34:7, el rey David dijo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Si tú temes al Señor, los ángeles están acampando alrededor tuyo, alrededor de tu casa. Si estás en el hospital, alrededor del hospital, donde tú estés. Porque los ángeles son seres ministradores a favor de aquellos que han de heredar la salvación, no de todos, sino de aquellos que han de heredar la salvación. Y aquí dice, el rey David escribió, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Dios nos rescata. No temamos, confiemos. Aquí vemos al rey David hablando de la confianza en la protección de Dios. Esto es de tener una mente renovada. Si yo lo creo, así como también escribió el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Una mente renovada. Y aquí empieza la clase ahora. Tenemos como unos 25 minutos para ahora la clase de aquí. Y esto que acabamos de ver acá era mente no renovada. Ahora vamos a ver ejemplos de una mente no renovada. Ahora vamos a ver ejemplos de una mente renovada. En el Antiguo Testamento vamos a ver de una mente renovada como fue la mente de Caleb. Estamos poniendo algunos ejemplos porque también Josué entró a la tierra prometida. Caleb fueron los que entraron, Caleb y Josué. Y aquí vamos a ver el ejemplo de Caleb, que Caleb ministraba su mente con los pensamientos de Dios, en las promesas de Dios. De manera que aunque sabía que había gigantes en la tierra de la promesa, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, en la tierra de la promesa, confiaba que el Señor era poderoso y que les podría librar del enemigo. Esto creía Caleb. ¿Tú lo crees? Ahora que estás en Cristo, ¿tú crees que Dios es más poderoso que tu enemigo? ¿Que el miedo? ¿Que alguna enfermedad? Dios es más poderoso que todo. Él nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Y en este capítulo en que vemos cómo Caleb tenía una mente con los pensamientos de Dios, es cuando, si me acompañas ahora sí, por favor, aquí, a Números 13, vamos a leer de Números 13, del 25 al 29. Hermana Clau, ¿tienes ahí a la mano tu Biblia y también tu hermana Angelita? La hermana Clau, si por favor me puede leer de los versículos del capítulo 13 del 25 al 29, por favor. Ok, pues. Dice, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalak habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿El 30? Hasta el 32, por favor. 33, por favor, si me lo lees. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego
y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. A ver, bueno, pueden participar. Aquí, ¿dónde estamos viendo en Caleb la mente renovada? En el versículo 30, por favor, ahí estamos viendo a Caleb con una mente renovada, ¿sí o no? A ver si lo Sí. vuelves a leer, hermana Clau. ¿Qué dice de una mente renovada como la de Caleb? ¿Cuál es? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pensamiento de Caleb, ¿en Dios o en las circunstancias y en el problema que estaban viendo? Entre los gigantes, porque los problemas nosotros los vemos como gigantes, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo ven? Sí. Pero ¿dónde estaba la mente de Caleb? Él dice, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos, porque ese problema que se les estaba enfrentando, Caleb tenía su mente con pensamientos de Dios y él dijo, si Dios dijo que nos la entregaría, vayamos y tomemos posesión. Confiaba que el Señor era más poderoso, que el Señor era poderoso, era más poderoso que el enemigo. Él, su confianza estaba en Dios. Así, ahorita la palabra de Dios es esto, que nosotros confiemos en Él. Hay veces que estamos en una tribulación, de repente viene otra y otra, y estamos ahí. Pero ¿qué debemos de poner nuestra mente en Dios y en sus promesas? Y miren, vamos a ver aquí, bueno, ¿y qué era lo que veían los otros espías, por lo cual no entraron a la tierra, ¿verdad? Prometida. Ellos veían el problema como imposible. ¿Qué decían ellos? Porque son más fuertes que nosotros, nos van a acabar. Ahí lo vemos en el versículo 31, dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, no podemos. Ahí está, una mente no renovada. ¿Se acuerdan de aquí, de aquí? Estaba esta chica con una mente no puedo. ¿Qué tal cuando tienes un examen de matemáticas, verdad? Para los jóvenes y por aquí nos están oyendo algún joven o algún examen profesional o que vas a presentar el examen final, que empiezas a decir, no puedo, es mucho lo que tengo que estudiar, no me voy a recordar, pero un joven cristiano o una persona que va a entrar a una empresa que tiene que presentar algún examen de evaluación, Señor, tú vas conmigo, te ruego que me ayudes a pasar este examen, este problema, que tú me abras las puertas en este trabajo, si es tu voluntad que sea así, este trabajo, que tú me abras las puertas. Y Dios nos abre puertas, y la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar, y la puerta que Dios cierra nadie la puede abrir. Y si en algún momento Dios nos cerró una puerta, que ese no era el trabajo, te va a abrir otra mejor, donde vas a tener mejor sueldo, mejor trabajo, o está cuidándote en un ambiente mejor. Entonces tenemos que confiar en Dios, pero en todo tomarlo en cuenta. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa de esto que estamos viendo, de algún ejemplo que quieran poner ustedes que me están oyendo? ¿Alguien quiere participar? Pero de uno en uno, por favor, y
Es bien Pues aquí importante. también tenemos Sí, sí. que tener, o sea, parte de la mente renovada también es que confiemos en Dios para que todo aquel problema que estemos enfrentando, sabemos que Dios nos va a ayudar, cualquiera que sea. Sí es. Cualquiera que sea. Quizás hay gente que está esperando un bebé o quizás hay eh, unidad en la familia, unidad en el matrimonio que están esperando que Dios, cuando ya aún se ve completamente destruido algún matrimonio, pero se puede clamar al Señor y el Señor puede volver a restituir un matrimonio. ¿No creen? Una familia disfuncional, una familia, es las promesas de Dios que nos dio en estos últimos tiempos, que dijo en Malaquías, y ahí dice, irán en el espíritu de Elías y volveré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Ahí termina Malaquías, pero en el Nuevo Testamento inicia igual con esta promesa que dijo que Juan el Bautista iría en el espíritu de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y de los rebeldes a los justos. O sea, está hablando de restauraciones familiares, pero hay que pelear la buena batalla, seguir orando. Y también si hay familiares que no son salvos aún, orar por la salvación de ellos, aunque se vean ahí perdidos, pues de ahí nos sacó el Señor a nosotros, porque nadie hemos venido al Señor porque seamos buenos. Él dice en la Biblia, por cuanto todos pecaron, no estoy juzgando a nadie, pero aquí dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie podíamos acercarnos a Dios y en su infinita misericordia, por la sangre de Jesucristo, son perdonados nuestros pecados. Es la salvación es por fe y no por obras. Entonces podemos seguir pidiendo por nuestros familiares inconversos para que vengan a Jesús. Y vamos a continuar con otro ejemplo. Bueno, aquí dice, Caleb ministraba su mente con pensamientos de Dios, de manera que aunque sabía que había gigantes en la tierra de la promesa, confiaba que el Señor era poderoso, más poderoso que era, confiaba que el Señor era poderoso, más poderoso que el enemigo. Miren, aquí se ve la recompensa que tuvo Caleb. Hermanita Ángeles, ¿puedes leer la recompensa que tuvo Caleb y por qué la tuvo en Números 14:24? Hermanita Ángeles, ¿tienes ahí tu Biblia? Números 14:24. Números 14, 24, 24. sí. Pero a mí, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá en posesión. Miren, porque Caleb tenía un cambio de mente renovada y tenía un espíritu distinto. Y aquí dice que aunque había gigantes en la tierra de la promesa, aunque el gigante se encuentra allá, si Dios te dio esa tierra, tú la poseerás. Aunque el gigante se encuentra allá, no debemos temer, confiar en que el Señor hará y que lo que nos ha entregado Dios, Dios nos lo dará. Y esto lo vemos en Josué 14:13. Ahí, hermanita, en el mismo capítulo, hermana Ángeles, ya que lo tienes ahí, en el 14, por favor, vamos a ver la recompensa que recibió Caleb en Josué 14:13 y 14. Ahí lo tienes. Nada más súbete un poquito hacia los versículos 13 y 14. Vamos a ver la herencia que recibió Josué. Digo, que recibió Caleb. En este mismo capítulo de Números, 14, Josué. Ah, es que, perdón, tú leíste números. Es en Josué 14. Perdón, es en Josué 14:13, donde lo vas a leer. Josué 14:13 y 14. En el libro de Josué. Después del Pentateuco viene el libro de Josué.
¿Cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego viene el libro de Josué. ¿Sí? Ahí, en el libro de Josué 14, si lo tienes, por favor. Josué, perdón, ¿qué dijo? 14, 14. 14, 13, 14. Ya llego, ya llego. Ay. Eso. Ay. 14, No temas. 14, 13, 14, 13. 14. Vamos a ver qué la recompensa que tuvo Josué, que tuvo Caleb por haber confiado en Dios y hablar de Dios, de quien él creía, ¿no? Delante de todos. A ver qué dice. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, geneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Aquí la Biblia de las Américas dice, por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, porque siguió, subráyalo, por favor, subrayémonos y que quede en nuestro corazón, siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Porque cuando estemos enfrentando alguna lucha, si estamos flaqueando, pero tú tienes comunión con Dios, en esa lucha que estás, si tú clamas al Señor, como clamó Pedro cuando se estaba hundiendo en las aguas, sálvame Jesús, esa fue toda la oración. Y Jesús extendió la mano y lo levantó de las aguas. ¿Se recuerdan? Cuando Pedro quería caminar sobre las aguas. Es que vamos a enfrentar luchas. Nadie ha dicho que vayamos a estar a la orilla de la playa, allí, tranquilos. No, estamos en guerra. Digo, que te pueda permitir el Señor algunas vacaciones, ahorita está muy bien, pero estamos en guerra, estamos constantemente en guerra. Constantemente, porque dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estamos en una lucha espiritual y la batalla está aquí. Entonces, y dijo también el apóstol Pablo, porque andamos por fe y no por vista. Aquí vemos en Caleb que él confiaba en Dios, confiaba, aunque vio a los gigantes, aunque vio el fruto, pero dijo, si Dios nos lo dijo que lo iba a dar, entremos, poseámoslo, lo que Dios nos ha prometido. Y está de acuerdo a su palabra, claro. Recíbelo. O sea, no es cosa de invención humana, es cosa de lo que está en su palabra. Y bueno, aquí es que el apóstol Pablo aquí está. Todavía nos dará tiempo de ver. Es que ya casi son 5 minutos, pero yo creo que hasta aquí llegamos para poder ver en un poquito así también que podamos conversar de lo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre, claro, que él sabía que lo que tenía que ser renovado en nuestra mente, de hecho, así en el libro de Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, él dijo que no nos conformáramos a este siglo, sino que fuéramos, sino que transformáramos nuestra mente, la manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Aquí vamos a llegar debido al tiempo, porque ya es casi 1 hora y la semana pasada sí me pasé un poquito y en la oración, pero aquí lo vamos a dejar para el siguiente miércoles con el favor de Dios. Nos falta ver en la de mente renovada al apóstol Pablo y a Noé. Y ya como último, cómo tener una mente renovada. Lo vamos a seguir viendo en las próximas clases si nos da tiempo, pero es que esto es muy importante, una mente renovada y que levantemos nuestra mirada
en el Dios que nos rescató y en el que podemos confiar. Y ahora vamos a orar conforme a todo lo que hemos estado estudiando. Y así como está escrito aquí, el Señor Jesús nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, pero confiad, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Vamos a venir al Señor Jesús y vamos a pedirle que nos perdone toda incredulidad, toda falta de confianza. Señor Jesucristo, de acuerdo a tu preciosa palabra, hoy te pedimos que nos perdones toda incredulidad. Nos rendimos a ti, Señor Jesús, y te pedimos en este momento que por tu sangre preciosa perdones todos nuestros pecados. Perdones todos nuestros pecados. Límpianos, lávanos y purifícanos de toda maldad. Y te pedimos, Señor, perdones también todos pecado de incredulidad, falta de confianza en ti. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, nos volvemos a ti de todo corazón. Y te suplicamos, Señor, que aumentes nuestra fe y que por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se ha quitado todo temor y que en libertad podamos confiadamente, Señor, seguirte. Como dice en tu palabra, hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y te ponemos en tus manos todo problema que estemos atravesando, confiando, Señor, en tus promesas y que fiel eres tú y que terminarás la obra que has empezado en nosotros hasta que Jesucristo venga. Muchas gracias, Padre, por tu grande amor y que en ti podemos confiar. Confiamos en ti y que por el poder de tu Espíritu Santo nos des esa valentía para proseguir hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, que venga esa unción poderosa de tu Espíritu Santo y quite todo yugo que nos está impidiendo seguir hacia la meta. Pero a partir de hoy, Señor, levantamos nuestro rostro a ti, confiamos en ti y en Jesucristo para proseguir hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos oyes y con tremendas cosas nos respondes. Muchas gracias. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a Dios nuestro Padre y no dejemos de conectarnos el siguiente miércoles para seguir en esta preciosa enseñanza de la renovación de la mente y que el Señor Jesús les bendiga en esta noche y confíen en Él. Que Dios les dé el descanso. No temamos a los temores de la noche, más bien confiemos en Cristo y que es, como sabemos, como lo confirmó Él, como lo afirmó el rey David, que sus ángeles acampan alrededor de los que le tememos. Confiemos en Dios. Que tengan una excelente noche, una bendecida noche en el nombre de Jesús. Buenas noches.